Mi mejor amigo me robó millones y me culpó. Pero su mayor error fue subestimarme. Tengo 35 años y durante mucho tiempo pensé que la lealtad valía más que cualquier contrato. Crecí en un barrio donde las promesas se sellaban con un apretón de manos y una mirada directa. Por eso, cuando fundé mi primera empresa, lo hice con Daniel, mi mejor amigo desde la preparatoria. Éramos el clásico dúo que soñaba en grande. Yo era el obsesivo de los números, el que se quedaba hasta las 3 de la mañana afinando presupuestos y estrategias. Él era el carismático, el que vendía hielo en el Polo Norte. Juntos levantamos una startup tecnológica enfocada en automatización logística. Dormíamos en la oficina. Comíamos lo que hubiera. Pero avanzábamos. A los 2 años conseguimos nuestra primera ronda de inversión. No era millonaria, pero sí suficiente para contratar equipo y alquilar una oficina decente. Recuerdo el día que firmamos el contrato. Daniel me abrazó y me dijo: «Hermano, lo logramos». Yo le creí. El problema es que el éxito no revela quién eres. Solo amplifica lo que ya estaba escondido. Las primeras señales fueron pequeñas. Pagos retrasados a proveedores. Facturas que no cuadraban. Daniel siempre tenía una explicación convincente. Que el banco, que el contador, que un error administrativo. Yo estaba concentrado desarrollando el producto y cerrando nuevos clientes. Confiaba en él para las finanzas externas. Hasta que un proveedor llegó a la oficina gritando que le debíamos 3 meses. Yo no sabía nada. Esa tarde revisé las cuentas por primera vez en detalle. Faltaban transferencias. Había movimientos a empresas que no reconocía. Cuando le pedí explicaciones, Daniel se ofendió. Me acusó de desconfiar. Dijo que estaba estresado. Que me calmara. Quise creerle. Lo peor es que parte de mí sabía que algo estaba mal. Un mes después, nuestro mayor cliente canceló el contrato alegando incumplimiento. Supuestamente no habíamos entregado módulos clave del sistema. Eso era mentira. Yo tenía pruebas de entrega y correos firmados. Pero cuando revisé los respaldos, habían desaparecido. Los archivos críticos del servidor estaban borrados. Y Daniel no aparecía. No contestaba llamadas. No respondía mensajes. Cuando fui a su casa, la habían desocupado. Se había ido. Literalmente había vaciado su departamento. En la empresa, los fondos estaban casi en cero. En cuestión de semanas pasé de emprendedor prometedor a deudor asfixiado. Los inversionistas me responsabilizaron. Legalmente yo también era representante. Intenté explicar, mostrar inconsistencias, pero sin pruebas digitales todo parecía mi palabra contra la suya. Daniel había sido cuidadoso. Había borrado rastros. Yo no solo había perdido la empresa. Perdí reputación. Mis padres hipotecaron su casa para ayudarme a cubrir parte de las deudas más urgentes. Eso es algo que todavía me pesa en el pecho. Durante meses no pude dormir sin sentir que me faltaba el aire. Me preguntaba en qué momento mi mejor amigo decidió venderme. ¿Qué tan ciego fui? ¿Qué señales ignoré? Acepté un trabajo modesto como analista en una empresa mediana. Nada glamuroso. Solo estabilidad. Me enfoqué en pagar cada peso que debía. En silencio. Sin redes sociales. Sin eventos. Sin explicar nada. Daniel desapareció del mapa. 4 años pasaron. 4 años en los que reconstruí mi nombre poco a poco. Me convertí en alguien meticuloso, casi paranoico con los contratos. Estudié Derecho Empresarial por las noches. Aprendí sobre auditorías forenses. Sobre rastreo financiero. Sobre cómo la confianza mal depositada puede costarte todo. No buscaba venganza. Solo quería no volver a ser ingenuo. Hasta que una noche, a las 10:47 de la noche, recibí un mensaje de un número desconocido. «Necesito hablar contigo. Es urgente. Por favor». No respondí. 1 minuto después llegó otro. «Soy Daniel». Sentí que la sangre me hervía. No de tristeza. No de nostalgia. De algo más oscuro. Lo bloqueé. Al día siguiente, apareció frente al edificio donde trabajo. Más delgado. Ojeroso. Ya no vestía trajes caros. Me miró como si yo fuera su última esperanza. «Sé que me odias», dijo. «Pero necesito tu ayuda. Me quieren demandar». Lo miré en silencio. 4 años soñé con este momento. 4 años imaginando qué diría si lo volvía a ver. Pero no estaba preparado para lo que añadió después. «Si no me ayudas, todo lo que pasó contigo va a salir a la luz. Y no como tú crees». Y en ese instante entendí que su regreso no era casualidad. Era una amenaza. Actualización 2. No respondí de inmediato. Lo observé.
Sus manos temblaban ligeramente, pero sus ojos seguían siendo los mismos, calculadores. No tienes nada que sacar, le dije con voz firme. Tú huiste. Sonrió. No fue una sonrisa nerviosa. Fue una sonrisa segura. ¿Eso crees? Sacó su teléfono y me mostró una captura de pantalla. Era un borrador de correo dirigido a varios de nuestros antiguos inversionistas. En el asunto se leía: la verdad sobre la quiebra. Sentí un golpe en el estómago. Si esto se envía, continuó, no solo contaré mi versión. También incluiré documentos que te harán ver como el responsable principal. No tienes pruebas. Tengo suficientes para sembrar dudas. Sabía que tenía razón. En el mundo empresarial, la duda es veneno. Lo llevé a una cafetería cercana. Necesitaba entender qué quería realmente. Ahí me explicó su situación. Después de huir, había invertido el dinero desviado en otro proyecto. Algo relacionado con importaciones tecnológicas. Al principio le fue bien. Muy bien. Pero luego comenzaron auditorías fiscales. Detectaron movimientos sospechosos. Transferencias antiguas. Algunas conectaban indirectamente con cuentas que habíamos usado en nuestra empresa original. Mi pulso se aceleró. Necesito que declares que tú autorizaste ciertas transferencias, dijo en voz baja. Que fue una estrategia conjunta. Si lo haces, puedo negociar. Si no, ambos caeremos. Ahí estaba. No venía a disculparse. Venía a arrastrarme con él. Lo escuché sin interrumpir. Me habló de investigaciones en curso. De posibles cargos por fraude fiscal y malversación. De cómo su abogado le sugirió buscar CEO responsabilidad compartida. Si me hunden solo a mí, agregó, voy a contar todo. Que tú manejabas los servidores. Que tú eliminaste archivos. Que planeaste la quiebra para cobrar seguros. Eso último me heló. Era una mentira absurda. Pero dichas con convicción, las mentiras correctas pueden destruirte. Me incliné hacia adelante. ¿Me estás chantajeando? No respondió. Solo sostuvo mi mirada. Durante 4 años reconstruí mi vida. Ascendí en la empresa donde trabajo ahora. Estoy a punto de convertirme en socio minoritario. Si un escándalo estalla, aunque sea falso, todo se congela. Piénsalo, dijo levantándose. No quiero dañarte. Solo necesito que firmes una declaración simple. Te enviaré el documento. Y se fue. Esa noche no dormí. Revisé viejos correos almacenados en discos externos que nunca había vuelto a tocar. Registros contables impresos. Copias físicas de contratos. Durante años guardé todo por miedo. Por instinto. Y encontré algo. Una carpeta olvidada con respaldos automáticos que el sistema generaba antes de que Daniel borrara los servidores principales. No estaban completos. Pero mostraban movimientos de cuentas hacia una empresa fantasma creada semanas antes de la quiebra. La empresa estaba a nombre de un tercero. Un nombre que reconocí. No era Daniel. Era su primo. Eso cambiaba todo. Al día siguiente, antes de que pudiera llamar a un abogado, recibí una notificación en mi correo corporativo. Asunto: revisión interna urgente. Alguien había enviado documentación anónima al comité directivo de mi empresa actual. Adjuntos, capturas de transferencias antiguas, y mi firma digital. Mi corazón empezó a latir con fuerza. No había firmado nada. Abrí uno de los archivos. Era una autorización bancaria con fecha de hace 5 años. Mi nombre. Mi rúbrica. Pero ligeramente distinta. Falsificada. Daniel había movido ficha primero. Y mientras leía el último correo del comité citándome a una reunión extraordinaria esa misma tarde, entendí que esta vez no solo estaba en juego mi pasado. Estaba a punto de perder mi presente. Y si no actuaba con precisión absoluta, tal vez también mi libertad. Entré a la reunión con el comité sintiendo que caminaba hacia una sentencia. 5 directivos sentados, rostros serios, carpetas abiertas. Sobre la mesa estaban impresas las supuestas transferencias y la autorización con mi firma falsificada. El director financiero habló primero. Antes de tomar cualquier decisión necesitamos tu explicación. Respiré hondo. Durante años imaginé defenderme. Jamás pensé que sería otra vez por lo mismo. Esa firma no es mía, dije con firmeza. Y puedo probarlo. Saqué mi laptop. Conecté el disco externo donde había encontrado los respaldos. Les mostré los archivos automáticos con fechas anteriores al borrado del servidor. Registros de transferencias dirigidas a la empresa fantasma. Les enseñé el acta constitutiva descargada del registro público esa madrugada. El beneficiario real no era mi ex socio, continué. Era su primo.
Y tengo indicios de que usaron identidades cruzadas para dispersar fondos. El silencio en la sala se volvió denso. ¿Por qué alguien enviaría esto ahora?, preguntó una de las consejeras. Porque están siendo investigados, respondí. Y necesitan un culpable alterno. No mencioné el chantaje directo. Aún no. El director general me miró fijo. Si lo que dices es cierto, esto es más grande de lo que pensábamos. Pero entenderás que debemos suspender temporalmente tu proceso de sociedad hasta que todo se aclare. Sentí el golpe. Era justo, pero dolía. Salí de ahí con el estómago vacío. No había perdido todo, aún. Pero estaba en el filo. Esa misma tarde llamé a un abogado especializado en delitos financieros. Le entregué copias de todo. Cuando revisó la firma falsificada, frunció el ceño. Esto no es improvisado, dijo. Está hecha con escaneo vectorial. Tuvieron acceso a documentos originales tuyos. Eso significaba que Daniel había guardado muestras durante años. Esa noche recibí otro mensaje suyo. Ya empezó, ¿verdad? Todavía podemos arreglarlo. No respondí. En cambio, envié al abogado capturas del chantaje. Grabaciones de la conversación en la cafetería. Sí, la había grabado. Desde que lo vi aparecer supe que debía protegerme. 2 días después explotó todo. La autoridad fiscal citó formalmente a Daniel y a su primo por triangulación de recursos y evasión. Al parecer, alguien más dentro de su nueva empresa había cooperado con la investigación. No fui yo. Pero el cerco se cerraba. Daniel me llamó desesperado. ¿Qué hiciste? Nada, respondí con calma. Solo dejé de tener miedo. Guardó silencio unos segundos. Si caigo, tú caerás conmigo. No esta vez. Le informé que tenía respaldos, grabaciones y pruebas de su intento de chantaje. Que mi abogado ya había entregado copia preventiva a la fiscalía. Que cualquier acusación falsa activaría automáticamente una denuncia por extorsión. Escuché cómo su respiración se agitaba. Eras mi amigo, susurró. Y ahí sentí algo inesperado. No rabia. No odio. Luto. Lo fui, respondí. Hasta que decidiste venderme. Colgó. Semanas de tensión siguieron. Declaraciones formales. Revisión forense de firmas. Peritos confirmaron que la autorización bancaria había sido manipulada digitalmente. Los metadatos coincidían con un equipo incautado en la oficina de su primo. El comité de mi empresa me citó nuevamente. Esta vez el ambiente era distinto. Hemos recibido confirmación pericial, dijo el director financiero. Las acusaciones en tu contra carecen de fundamento. Además, se ha iniciado una investigación penal por falsificación y extorsión. Sentí que algo dentro de mí, que llevaba años comprimido, empezaba a liberarse. Pero la revelación más fuerte llegó después. Mi abogado me llamó esa noche. Hay algo más, dijo. En los registros bancarios originales aparece un detalle que cambia la narrativa completa. La transferencia inicial que vació nuestra startup no solo fue desvío. Fue planificada meses antes de que la empresa mostrara problemas. Daniel había contratado en secreto una póliza de seguro por insolvencia empresarial, a mi nombre como responsable operativo principal. Si la empresa quebraba bajo ciertas condiciones, el seguro pagaba. Y él intentó simular que yo provoqué la caída. No fue improvisación. Fue traición premeditada. Y entender eso me rompió por dentro de una forma que no esperaba. Si estuvieras en mi lugar, ¿qué habrías hecho? Actualización 4. El proceso judicial avanzó más rápido de lo que imaginé. Cuando se destapó lo de la póliza fraudulenta, la Fiscalía amplió los cargos: fraude agravado, falsificación documental, intento de extorsión y conspiración para defraudar a aseguradora. Daniel intentó negociar. Ofrecer información. Culpar a su primo como cerebro principal. Pero las grabaciones donde me presionaba lo dejaron sin margen. Me llamaron a declarar formalmente. Frente al juez relaté todo. Desde las primeras inconsistencias hasta el chantaje reciente. No exageré. No grité. Solo conté hechos. Cuando proyectaron la grabación de la cafetería en la sala, escuché su propia voz diciendo: si no firmas, ambos caeremos. Fue extraño oírlo desde afuera. Como si por fin la verdad dejara de vivir solo en mi cabeza. Meses después llegó la sentencia. Culpables. Condena de prisión para ambos implicados. Inhabilitación empresarial. Reparación económica parcial destinada a cubrir daños a inversionistas y proveedores afectados. No recuperé todo el dinero. Eso nunca vuelve completo. Pero mi nombre quedó limpio oficialmente. Y eso vale más. Mi empresa actual reactivó mi proceso de sociedad.
Esta vez no como gesto de confianza ciega, sino respaldado por auditorías exhaustivas que yo mismo ayudé a diseñar. Convertí mi paranoia en sistema. El día que firmé como socio minoritario sentí algo distinto a euforia. Sentí paz. Daniel me envió una última carta desde prisión. No pedía perdón. Justificaba sus decisiones. Hablaba de presión, de ambición, de oportunidades perdidas. La leí completa. Luego la guardé. No por él. Por mí. Porque necesitaba recordar que la traición no empieza el día que te roban. Empieza el día que eliges ignorar las señales por miedo a perder a alguien. Aprendí que la lealtad sin límites es una forma de ceguera. Que confiar no significa delegar sin supervisión. Que la amistad y los negocios necesitan reglas claras, aunque duela ponerlas. Mis padres recuperaron la tranquilidad cuando la casa quedó liberada de hipoteca. Ese día mi madre lloró más que cuando quebré. Yo no lloré. Solo respiré profundo. A veces me preguntan si siento satisfacción por verlo en prisión. La verdad es más compleja. No siento alegría por su caída. Siento alivio por haber sobrevivido a ella. Porque lo más difícil no fue enfrentar tribunales ni auditorías. Fue reconstruirse después de descubrir que la persona en la que más confiabas ya había planeado tu caída meses antes de sonreírte y llamarte hermano. Hoy reviso cada contrato 2 veces. No por desconfianza absoluta, sino por respeto a lo que construyo. La justicia no borró el pasado, pero me devolvió el control del futuro. Y entendí algo que jamás olvidaré. Perder una empresa casi me destruye. Perder la ingenuidad me hizo invencible.